Saludos, bienvenidos nuevamente a la serie Conociendo a Jesús. Hoy quiero traerles a ustedes 3 consejos que el Señor Jesucristo nos da. El Señor es maestro por excelencia, y nosotros encontramos en la palabra muchos consejos del Señor, muchas enseñanzas del Señor. La palabra de Dios dice en Isaías que el Señor se llamaría Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Así es que como consejero vamos a escuchar el consejo del Señor. Quiero comenzar hablándoles acerca del consejo que nos da el Señor en Mateo 6, los versículos del 25 al 29. La palabra del Señor dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El Señor Jesús conoce acerca de nuestras necesidades básicas. El alimento, el vestido, esas necesidades básicas que tenemos, Dios las conoce. Y el Señor sabe que verdaderamente las necesitamos. Pero ¿qué quiere decir el Señor cuando nos dice, no os afanéis? Yo creo que el Señor Jesús nos está llevando a un estado de confianza en Él. No es ese estado en el que nos sentamos a esperar que baje el maná del cielo. En la comparación que hace Jesús, en la ilustración de las aves, el Señor dice que Dios les suple a las aves. Pero las aves no reciben su alimento paradas en una ramita. Las aves tienen que moverse, tienen que volar, tienen que buscar su alimento. Y el Señor Dios creador, en su naturaleza, les ha provisto para sustentarles, para proveerles. Pero han tenido que moverse, han tenido que buscarla, han tenido que verdaderamente mostrar diligencia. Así que no se trata de que nosotros crucemos nuestros brazos y nos quedemos esperando. No se trata de eso. Tenemos que ser diligentes, tenemos que tratar de hacer las cosas bien, tenemos que planificar, ¿verdad? Tenemos que hacer una buena lista de prioridades, que es lo más importante, que es lo que necesitamos. Claro que el Señor quiere que nosotros seamos sabios en el manejo, ¿verdad?, de nuestros recursos para que no nos quedemos cortos. Pero hay momentos que son momentos de dificultad, hay momentos que realmente son difíciles. Económicamente hablando, tal parece como si al otro día, ¿qué vamos a comer? O ¿cómo voy a pagar estas deudas? ¿De qué manera voy a poder resolver esto? Y sí hay momentos en que pues, las dificultades se asoman. Pero el Señor nos aconseja y nos dice, no se afanen, no se afanen. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro proveedor, que Él nos sustenta, que Él no nos va a dejar solos, que si nosotros somos diligentes y cuidamos de hacer lo que nos corresponde, Dios también va a hacer su parte y nos va a ayudar. Yo estoy segura que muchos de los que me escuchan han tenido experiencias de ver cómo Dios puso su mano, cómo Dios intervino, cómo Dios obró. Y aquello que nos parecía que no tenía solución, de pronto vemos que la mano de Dios ha intervenido y nosotros entonces agradecemos su providencia.
Cuando el Señor Jesús nos ilustra y nos presenta esta comparación entre el rey Salomón y el vestido del lirio del campo, nos está diciendo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que Jesús vio al lirio del campo mejor vestido que Salomón? Bueno, yo pienso que a Salomón lo vestían sus sastres, las personas que trabajaban en el palacio, que le hacían sus ropajes. Y debieron haber sido majestuosos, grandiosos. Pero al lirio lo vistió Dios. Y no es lo mismo ser vestido por los hombres que ser vestido por el Creador. Y creo que Jesús nos está diciendo que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a su poder. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El consejo del Señor es que descansemos en Él. Seamos diligentes. Tomemos acción. Seamos sabios en el manejo de nuestros recursos. Pero descansemos en que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Como dice la Biblia, el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. El segundo consejo que quiero traerles es el consejo que el Señor nos da en Lucas 13:24. Allí dice la palabra del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nosotros como cristianos entendemos que no hay ningún esfuerzo que podamos nosotros hacer para poder estar en ese camino. El esfuerzo que había que hacer lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos nada que hacer. La salvación y la vida eterna solamente vienen por la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Pero una vez hemos creído en Cristo, eso significa que hemos accedido a ese camino estrecho y angosto. Jesús le dijo a sus discípulos, hablándole acerca del redil de las ovejas, que Él es el buen pastor, pero añadió: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, será salvo. Y saldrá y hallará pastos. La puerta es Cristo. Y el camino angosto y estrecho por el que nosotros vamos, una vez entramos por la puerta que es Cristo, es este camino de la vida cristiana en el que nosotros estamos queriendo hacer la voluntad de Dios. Es ese camino que nos va a presentar dificultades. Es el camino en el cual nosotros tenemos que renunciar a nuestro yo. Tenemos que quebrantarnos y humillarnos delante del Señor, porque ya no es como nosotros queremos, ahora es como el Señor quiere. La crítica, la burla, la persecución, los problemas, todas estas cosas las encontramos en este camino estrecho y angosto, obstáculos y dificultades. ¿Cuál es el consejo entonces del Señor? Esfuércense. Requiere diligencia, requiere trabajo, requiere verdaderamente tesón y empeño el querer nosotros permanecer en la fe. Por eso Pablo decía: he peleado la buena batalla. Porque sí, porque se trata de que nosotros tenemos que poner empeño y diligencia en guardar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor te dice: esfuérzate. ¿Qué estás haciendo para perseverar? ¿Qué estás haciendo para conocer la voluntad de Dios y obedecer esa voluntad del Señor?
Esforzarnos significa que nosotros tenemos que hacer algo, pero con verdadero empeño y con verdadero tesón. Cuando el Señor habló a Josué que iba a guiar a su pueblo a la tierra prometida, el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Así nos dice el Señor a nosotros. Tenemos que esforzarnos, no para ganar nuestra salvación, porque ya Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Tenemos que esforzarnos para vivir haciendo la voluntad de Dios. A pesar del mundo, a pesar del enemigo, a pesar de nuestro yo, que querramos hacer la voluntad del Señor. Y para eso, amados, nosotros necesitamos conscientemente depender del Señor. Tenemos que buscarle en oración. Tenemos que ir a su palabra para encontrar en su palabra su consejo. Para que en esta vida cristiana, que es la vida que hemos seleccionado por nuestra fe en Jesucristo, en este caminar del camino angosto y estrecho, nosotros caminemos como gente victoriosa. Jesús nos dijo que porque Él venció, nosotros también somos vencedores. Y es con esa actitud que debemos ir por ese camino. No es que vayamos quejosos, ni es que vayamos cabizbajos, ni es que vayamos con paso lento, con nuestros brazos caídos. Eso no es esfuerzo. Es que vayamos con nuestra frente en alto, sabiendo que el día de nuestra redención cada vez está más cerca. Es que vayamos con la sonrisa que nos da el saber que Cristo está con nosotros y va con nosotros. El tercer consejo que quiero hoy traerles y que nos da el Señor Jesús, lo vamos a encontrar en Juan 14, 27. Allí la palabra de Dios dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y escuchen el consejo del Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el consejo del Señor. Y es porque Dios sabe que nosotros somos fáciles de ser turbados, de ser temerosos, de que estamos tan conscientes de nuestra humana debilidad que es muy fácil que las cosas nos turben. Entonces el Señor, sabiendo esto, nos dice de antemano: no se turbe vuestro corazón. ¿Y en qué se basa el Señor para decirnos que no nos turbemos? En que Él nos ha dado su paz. Pero ¿cómo es que tenemos la paz del Señor? Bueno, Jesús es el príncipe de paz. Y Jesús, dice la Biblia, que habita en nosotros. Así que, por default, como diríamos hablando en computadora, Cristo está en nosotros, la paz del Señor está en nosotros. Entonces, ¿por qué nos turbamos con tanta facilidad? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Pues, amado, porque el Señor nos dice más adelante en Juan también, en Juan 16, el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Se trata de conocimiento. Tenemos que conocer las palabras que Cristo nos ha hablado. ¿Y cómo conocemos las palabras? Los discípulos escucharon a Jesús. Jesús les hablaba, les enseñaba, les aconsejaba, no solamente con las palabras, sino con el ejemplo, con las acciones, con las señales, con los milagros, con todo lo que ellos veían. El Señor les dio la palabra. Y la palabra del Señor Jesús ha quedado registrada en la Biblia. Allí nosotros encontramos lo que el Señor ha hablado, que quiere que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos. Así es que cuando el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz,
nos está diciendo, busca cuáles son las cosas que yo he hablado. Así es que si yo voy a la palabra del Señor, yo voy a encontrar allí ese refrigerio que mi alma necesita para yo poder descansar en el Señor. Porque dice la Biblia, el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros partimos de la verdad de que solo Dios nos puede dar paz, porque como dice Jesús, Él no nos la da como el mundo la da, porque el mundo da una paz que falla. Al más mínimo instante, falla. Pero la paz que nos da el Señor es una paz duradera, permanente, una paz que está basada no en lo que nosotros podemos alcanzar, sino en lo que ya Él alcanzó por nosotros. La palabra del Señor dice en Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero ¿cómo nosotros podemos confiar en el Señor si no conocemos lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha revelado, las palabras que nos ha hablado? Por tanto, amados, es importante que nosotros vayamos a la Biblia, que leamos, que busquemos, que querramos conocer al Señor Jesús, que oigamos su voz hablándonos, esa voz que nos calma, esa voz que hace que ese latido de nuestro corazón que va a las millas vuelva a su ritmo normal, porque escuchamos su voz hablándonos. Dios, soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Para que oigamos la voz del Señor diciéndonos que Él está con nosotros, que Él ha vencido al mundo, que por Él nosotros también vamos a vencer. Que sepamos el consejo que el Señor nos da para nuestro caminar diario, para la toma de decisiones, para el cuidado de nuestros hijos, para nuestros asuntos económicos, para que podamos descansar en sus promesas. Es importante, amados. Hay cristianos que lamentablemente cogen su Biblia, la llevan a la iglesia, si es que la llevan a la iglesia, la traen de regreso a la casa, la guardan donde siempre está y la vuelven a sacar cuando van nuevamente a la iglesia. Están tan ajenos a las palabras del Señor Jesús. Y luego claman por paz y por paz y por paz. Y el Señor les dice, bueno, pero tú sabes las palabras que yo te he dado para que en mí tengas paz. Pero no las buscamos. En esta pandemia que ha habido mucho tiempo en el que no hemos ido a la iglesia, yo pienso y quisiera creer que muchas personas han ido a encontrarse nuevamente con Jesús en la palabra. Han ido a buscar allí, han ido a alimentarse. Y entonces, a pesar de la dificultad, sus almas pueden descansar, porque recuerdan, porque volvieron a las palabras del Señor. Son 3 consejos, amados, que Jesús nos da. Yo quisiera, amados, que estos consejos sirvieran de aperitivo, que nos abrieran el apetito y que digamos, no, yo quiero ir a la palabra del Señor a buscar su consejo. Miren, una buena asignación, más que asignación, un buen proyecto personal es ir, déjame ir al Evangelio, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, del Evangelio que escojamos, y déjame en una libreta aparte ir buscando qué palabra hay aquí que es un consejo para mi vida. Que el Señor la habla y es un consejo para mí.
Y eso, amados míos, nos va a llevar allí a donde el Señor quiere que vayamos, a su secreto, como hizo María cuando Jesús fue a visitar a Lázaro. María, había mucho que hacer, pero María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Y cuando Marta llegó quejosa y preguntando por qué, que si no le daba cuidado, que todo lo que ella estaba haciendo, y allí María estaba y no le ayudaba, el Señor le dijo: María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Te invito a que tú escojas la mejor parte. El Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana. Nos volvemos a ver la próxima semana. Hasta entonces.